Em, pero voy a dar comienzo a esta primera sesión informativa organizada en forma de conversatorio, porque queremos escuchar sus impresiones, sus preguntas, sus inquietudes. En la segunda mitad de esta breve sesión, es una sesión que está planeada para durar 1 hora y es la primera de varias charlas que planeamos que ocurrirán en los siguientes meses, eh, conforme nos vamos encaminando a la apertura de la convocatoria em, para la maestría en ciencia política en el Colegio de México. Y este primer conversatorio tiene un objetivo muy claro y muy simple, quizá, que es dirigirnos al público interesado en la maestría en ciencia política que está terminando sus programas de licenciatura y traerles un mensaje que también es muy sencillo, pero que creemos que tiene que darse y enfatizarse oportunamente. Y el mensaje es, pues, organizar el proceso de solicitud, de admisión y de titulación de manera oportuna y temprana, porque este proceso puede llevarse mucho tiempo y está en nuestro interés que toda persona que quiera cursar este posgrado pues tenga la oportunidad de hacerlo, pero cumpliendo con un requisito fundamental que es la titulación de la licenciatura. No quiere decir que que la maestría esté dirigida exclusivamente a quienes apenas están graduando de sus programas de licenciatura. Por supuesto que también aceptamos las solicitudes con muchísimo gusto de aquellas personas que después de su licenciatura trabajaron en el sector público o en el sector privado, en el sector de las organizaciones civiles, y les damos la bienvenida otra vez a la carrera académica para lo que ustedes quieran hacer con ese grado en adelante. Lo que sí quiere decir es que ese requisito del título es ineludible para conseguir la admisión al programa y por eso en esta primera sesión quise invitar a Ana Gabriela Franco y a Dafne Villagrano Cádiz, quienes son pues tienen experiencia con el programa de maestría en ciencia política, porque Ana Gabriela lo está cursando actualmente, ha terminado el segundo semestre y se dispone a comenzar el tercero, o sea, el segundo año del programa. Y Dafne lo acabó hace algunos años y ahora se encuentra bien encarrerada en otro posgrado, en su programa de doctorado, y pues las invité y tengo el gusto de contar con su presencia hoy para que ellas también les cuenten de su experiencia mucho más cercana, de cómo fue solicitar admisión a este programa y cómo se prepararon para una admisión que resultó ser exitosa en el programa. Y primero que nada, permítanme presentarme porque no lo hice antes. Mi nombre es Lucy Pedrosa, soy profesora investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y también soy la coordinadora del programa de maestría en ciencia política. Nos acompañan también en el fondo, verán que también está su video encendido, Beatriz García Cepeda y Sergio García, quienes son grandes pilares en el proceso de admisión para la coordinación de la maestría en ciencia política, y Beatriz García es principalmente la persona también que va a responder sus dudas concretamente durante todo el proceso de admisión, a quien pueden escribirle en cualquier momento, incluso entre estas sesiones y entre estos conversatorios. Siempre va a tener la disposición para responder todas sus dudas. Y me acompaña también Elsie López. Elsie López es mi becaria de investigación y pues alguien a quien quiero agradecerle mucho porque me está ayudando a planear todas estas sesiones y conversatorios que tratarán de darle difusión a este proceso de admisión. Entonces, permítanme comenzar esta charla que esperamos que dure no más de media hora, con las participaciones de nosotras tres, de Ana Gabriela, de Dafne y mía. Y queremos tener después por lo menos 25 minutos, media hora para escuchar sus preguntas y las vamos a recibir
vía el chat que está habilitado en esta sesión de Zoom, así que si les resultan preguntas durante la presentación las pueden ir escribiendo en el chat y les daremos lectura después de terminar nuestra presentación. Bueno, déjenme comenzar con una presentación muy breve, muy sencilla del programa, advirtiéndoles que los datos concretos sobre el proceso de admisión y sobre la convocatoria se darán a conocer cuando se abra la convocatoria en octubre. Entonces, por ahora se trata de una presentación pues muy preliminar. Vamos a darle comienzo. Bueno, ¿quiénes somos? El Colegio de México es una institución pública dedicada a la investigación y a la enseñanza superior en ciencias sociales y humanidades. Lo conocerán quizá porque escuchan a nuestras expertas y expertos hablar en diferentes programas, escribir columnas en los periódicos o porque quizá en sus estudios de licenciatura leyeron también artículos, libros escritos por nuestros colegas. Es una institución pequeña que comparada con las grandes universidades públicas del país resulta pues casi minúscula, pero es una institución pública y la educación en el Colegio de México es educación gratuita. Ese es un primer punto que me interesa mucho transmitirle. El Colegio de México está compuesto por 8 centros de estudios: el Centro de Estudios Históricos, el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, el Centro de Estudios Internacionales, que es el centro en el cual se desarrolla la maestría en ciencia política, pero también tiene el Centro de Estudios de Asia y África, Centro de Estudios Económicos, el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales, el Centro de Estudios Sociológicos y el centro más nuevo del Colegio de México es el Centro de Estudios de Género. La Biblioteca Daniel Cosío Villegas alberga una colección muy famosa y muy prestigiosa, probablemente la más importante en toda América Latina, para ciencias sociales y humanidades. Y espero que si ustedes tienen interés en estas disciplinas, se acerquen a esta biblioteca que es pública y conozcan las instalaciones del Colegio de México, incluso antes de solicitar admisión a la maestría. Este programa de maestría es relativamente nuevo. Es un programa que tiene apenas 15 años, aunque ya hubo una edición de esta maestría en el siglo pasado, pero esta nueva maestría tiene apenas 15 años, forma parte del Centro de Estudios Internacionales, como ya les dije antes, que ese sí es un centro de los más viejos del Colegio de México, tiene 62 años de existencia y un gran prestigio internacional, sobre todo en la subdisciplina de las relaciones internacionales. El Centro de Estudios Internacionales tiene 30 profesoras y profesores investigadores de excelencia, que pertenece la mayoría, y con ello es más del 90%, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. 40% de estas personas en el nivel más alto del Sistema Nacional de Investigadores y 40% de estas personas somos mujeres. La comunidad de profesoras y profesores y la comunidad de estudiantes del Centro de Estudios Internacionales somos una comunidad pequeña, pero muy dinámica y que si se caracteriza por una cosa es que buscamos la excelencia. Entonces es una comunidad donde se exige mucho a las dos partes, a las y los docentes y a las y los estudiantes. Y en esta relación de exigencia existe un contacto muy cercano, pues que nos habilita esta proporción, tener 30 profesoras, profesores, investigadores para generaciones muy pequeñitas. Las generaciones de la maestría en ciencia política son admitidas cada 2 años y son grupos en promedio de 20 personas. Entonces, esto asegura una relación muy cercana entre profesoras, profesores y nuestros estudiantes. Lo que buscamos en esta maestría en ciencia política es formar profesionales que estén listos para asumir posiciones de liderazgo en la iniciativa aprobada en el sector público, en organizaciones civiles, y que sean capaces de analizar y comprender procesos políticos y de formular políticas públicas que contribuyan a solucionar problemas reales de nuestro país y de la región, sobre todo latinoamericana, pero también de otras regiones.
Buscamos no solamente formar académicas y académicos, sino gente que podrá ser capaz de responder a retos reales de nuestra realidad política y socioeconómica. Y para ello buscamos formar de manera muy sólida a nuestros estudiantes en teoría, pero también en metodología, y abrirles espacios para profundizar siguiendo sus propios intereses. Más adelante en la presentación les voy a decir cómo tratamos de adaptarnos a los intereses, a las motivaciones, a la inspiración que nuestros estudiantes traen consigo. Lo que buscamos también, el perfil que buscamos de aptitudes en nuestros aspirantes y más tarde en nuestros estudiantes es de personas dedicadas al estudio, con una clara capacidad analítica y muchos deseos de aprender. Estos deseos de aprender tienen que expresarse en un interés amplio en las ciencias sociales, en las humanidades, en la realidad sociopolítica del país, pero sobre todo en la lectura, porque el programa de lectura en la maestría en ciencia política es intenso y es demandante. En cuanto a los requisitos tangibles, documentales, que les vamos a pedir en el proceso de admisión, los principales son el título de licenciatura y que puedan demostrar haber obtenido un promedio general en sus estudios mayor a 8, en la escala que habitualmente utilizamos en México, que es del 1 al 10, y también que se comprometan a este programa de estudios de tiempo completo y estén listos para tomar un curso propedéutico que generalmente comienza a impartirse ya desde julio, antes de que comience el programa formalmente en agosto. Bueno, ¿qué ofrecemos a cambio? Lo que ofrecemos a cambio es un programa de estudios que es gratuito para ustedes y apoyo, acompañamiento para que puedan solicitar becas CONACYT, que les pueden ayudar a financiar los gastos de vida durante su estudio de la maestría en ciencia política. También ofrecemos una formación que los va a hacer competitivos en un campo de trabajo bastante amplio, que como ya di a entender antes está compuesto no solamente por sector público y privado, sino también por partidos políticos, periodismo, diplomacia, por supuesto, y queda muy claro que nuestro programa los forma para una carrera en la investigación y la docencia. La maestría en ciencia política tiene 4 especializaciones o también llamadas líneas de generación de conocimiento y son las siguientes: relaciones internacionales, política comparada y sistema político mexicano, análisis de políticas públicas y teoría política. Estos son a grandes rasgos las exigencias del programa y también la oferta que tiene el programa. Y ahora le voy a dar la palabra a Ana Gabriela Franco Murillo, quien es actualmente estudiante del programa de maestría en ciencia política y quien nos va a hablar de su experiencia solicitando admisión en el último concurso que se abrió para la maestría en ciencia política y también un detalle que me parece importantísimo en esta primera sesión, primer conversatorio, que es cómo logró Ana Gabriela compaginar la demanda de preparar sus documentos, prepararse para el proceso de admisión, terminar su tesis de licenciatura y trabajar. Adelante, Gaby. Sí, gracias. Buenos días a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy. Bueno, primero que nada quiero agradecerle a la doctora Luisi por la consideración para participar dentro de este conversatorio. Ojalá que muchas de ustedes y muchas y muchos de ustedes, de quienes nos escuchan, este conversatorio pues les permita animarse a participar en el proceso de selección para la maestría. Como ya lo comentaba la profesora, yo soy Ana Gabriela Franco, soy actualmente estudiante de la maestría en ciencia política en el colegio y bueno, antes de eso estudié la licenciatura en ciencia política y administración pública en la UNAM y después de terminar la carrera pues estuve realizando diferentes actividades más académicas, pero al mismo tiempo decidí pues llevar a cabo este proceso de preparación
para los exámenes de la maestría y al mismo tiempo pues me encontraba terminando la tesis de la licenciatura y atravesando este proceso de titulación. Entonces, en ese sentido, yo rápidamente nada más les voy a dar algunas recomendaciones que podrían servirles a ustedes para que de pronto, si también se encuentran en esta situación de que ya se encuentren haciendo o realizando actividades profesionales, terminando la tesis, pero al mismo tiempo quieran participar en el proceso de admisión, pues no se sientan de pronto abrumadas o abrumados de realizar todas estas actividades al mismo tiempo. Es posible llevarlo a cabo, solo bueno, es necesario como que organizar el tiempo y las actividades y hacer como que tomar en cuenta, en consideración mucho los tiempos, ¿no? Para que dé tiempo de abarcar todo al mismo tiempo. En mi caso, si bien tenía que dedicar la mayor parte de mi tiempo, de los días a hacer la tesis y a mis actividades académicas, pues en realidad también dedicaba como en promedio más o menos de 1 a 2 horas al día para estudiar para el proceso de admisión, que ahorita les voy a dar un poco más de detalles sobre esto. Pero bueno, en cuanto a esta primera parte de terminar la tesis en la UNAM y solicitar admisión simultáneamente a la maestría, como una primera recomendación, yo les podría decir que siempre es importante que dentro del tiempo que ustedes estén considerando para realizar su tesis, tomen en consideración algunos meses, aproximadamente 2 o 3 meses, que puedan considerar que el proceso de titulación pueda llevarles, ¿no? Porque muchas veces nos pasa que pues ya nos sentimos aliviados por terminar de escribir la tesis, pero también después todavía nos falta este proceso que puede ser también, que puede llegar a ser abrumador. Entonces siempre es mejor considerar desde el inicio que el tiempo que nosotros consideremos utilizar para terminar la tesis, a eso debemos agregar estos meses para la realización de trámites. En segundo lugar, algo muy importante es que, por ejemplo, como ya lo comentaba la doctora Luisi, pues si en octubre sale la convocatoria para la maestría, en ese momento ya es posible conocer cuáles son los documentos que se requieren para aplicar, y yo les recomendaría que desde entonces ya solicitaran algunos de estos documentos que se necesitan en las universidades donde ustedes están estudiando, porque, bueno, yo considero que es mejor como solicitarlos desde entonces para tener el resto del año, de octubre a finales de este año, tenerlos listos, preparados, y a inicios del siguiente, que más o menos tengo entendido es cuando abre el registro para los aspirantes, pues ya tener listos estos documentos. En ese sentido, sí hay un periodo que es amplio también, de algunos meses a inicios de año, para hacer el registro de aspirantes y para subir esta documentación a una plataforma. Sin embargo, bueno, aunque es un proceso rápido y nada complicado, es sencillo, pues sí requiere de tiempo y paciencia para poder subir estos documentos, ¿no? Y si, por ejemplo, se puede dar el caso de que exista algún error en los documentos, pues ustedes también tengan como más tiempo de poder hacer las correcciones necesarias para, subir bien sus documentos, ¿no? Y quizás ya en lo que resta de este año puedan tener la documentación requerida y necesaria lista, y ya el resto del siguiente año, antes de los procesos de admisión, pues se dediquen a estudiar, ¿no? Que también fue como que un poco lo que yo hice, como terminar un poco, sí realizarlo de forma simultánea, pero terminar un poco primero con todo lo que son los trámites y la documentación, y también ya para una segunda etapa, pues dedicarlo exclusivamente como a la preparación de las pruebas de admisión. Y, por ejemplo, otra de las recomendaciones que a mí me gustaría hacerles es que si es el caso y se están titulando por tesis, pues siempre hay este periodo en el que los sinodales revisan su tesis, la leen, se las regresan a ustedes con
con comentarios y observaciones para que ustedes corrijan. Entonces, bueno, puede ser el caso que cada profesor o profesora tenga un ritmo de trabajo diferente y les vaya entregando sus comentarios en tiempos diferentes, ¿no? Entonces, yo les recomendaría que conforme vayan recibiendo estos comentarios por parte de sus sinodales, pues ustedes vayan llevando a cabo las modificaciones necesarias en su tesis, ¿no? Y no esperar hasta el final y esperar recibir todos los comentarios para poder realizarlos, porque eso también les podría ahorrar algunas semanas o incluso pues quizá más tiempo en este proceso de terminar la tesis y de la titulación, ¿no? Que también es como muy importante. Bueno, respecto al proceso de admisión para la maestría, si podría adelantarle a la siguiente página, por favor. Bueno, como también seguramente ya se revisará como a mayor profundidad en las próximas sesiones, el concurso de admisión a la maestría está conformado por 3 etapas. La primera de ellas es un examen de habilidades generales, de habilidades lógico-matemáticas, de comprensión de lectura en inglés y en español. La segunda etapa consiste en que el colegio les proporciona a ustedes lecturas con bastante tiempo de anticipación para leerlas, prepararlas, conocerlas, identificar el argumento principal, y el día de la prueba se pide que escriban 2 ensayos contestando a algunas de las preguntas que el colegio les muestra, y también esto se realiza en un tiempo determinado. La tercera prueba son entrevistas con las profesoras y los profesores del Centro de Estudios Internacionales. Y bueno, en este sentido, algunos de los tips y recomendaciones que les voy a dar pueden servir no solo en específico para alguna de las etapas, sino más bien yo creo que en general pueden servir para las 3 etapas. Por ejemplo, en esta cuestión de la primera prueba, que quizás podría considerarse la más difícil, o en mi caso yo consideraba que era la más difícil porque era esta prueba de responder preguntas lógico-matemáticas, pues en realidad no se espanten o no se preocupen si, por ejemplo, piensan que necesitan tener como conocimientos superiores o avanzados de matemáticas, sino más bien yo creo que es una cuestión de práctica y tampoco no es tanto de acumular conocimientos, ¿no? Sino que más bien es llevar a cabo ejercicios de manera constante que les permitan como resolver en cierto tiempo determinado este tipo de ejercicios, ¿no? De álgebra, de secuencias numéricas, de teoría de conjuntos, de secuencias lógicas, etcétera, ¿no? Porque, bueno, esta primera etapa, cada una de las secciones que conforma el examen debe de resolverse en un tiempo determinado. Entonces, la práctica es como lo que les puede permitir tener un mejor manejo de su tiempo a la hora de resolver el examen y que no se sientan muy apresurados el día de la prueba, de que no les dé tiempo de responder todas las preguntas en el tiempo que se solicita, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo también justo lo que hacía era, pues, en este tiempo que dedicaba la semana al estudio, pues era más bien como que hacer muchos ejercicios que pudieran precisamente como ayudarme a manejar esta cuestión del tiempo. Esta cuestión del tiempo también es muy importante para la segunda etapa del proceso, en la que se tienen que escribir los ensayos, porque también se pide que se escriban en un determinado tiempo. Entonces, muchas veces puede pasar que si ustedes quizás se entretienen demasiado haciendo el primer ensayo y resulta que ya no tienen como que el tiempo suficiente para empezar el segundo, ¿no? Entonces también una buena forma de prepararse para esta segunda etapa es, pues si de pronto tienen alguna lectura que sea de su interés, leerla, identificar los argumentos principales, hacer mapas mentales que les permitan retener esta información. Igual manera, ensayar el escribir ensayos en
en un tiempo determinado. Bueno, para la primera etapa también se me olvidó mencionarles que todos estos ejercicios de lógica matemática, álgebra y secuencias, para sacarlos, estos ejercicios pueden utilizar guías de apoyo, que puede ser la prueba GRE, la segunda es la guía del Ceneval para la preparación de exámenes Exani, que son guías que tienen, que explican un poco de la estructura de este tipo de exámenes. También tienen ejercicios muy similares a los que se presentan en la prueba del Colmex, y entonces resolver estos ejercicios pues les puede ayudar a practicar. Si de pronto pudiera resultar complicado para ustedes encontrar estas guías en físico, también algo que me sirvió bastante a mí fue utilizar videos de YouTube en donde se habla de estas guías, en donde vienen también ejercicios y también les pueden servir mucho para practicar estos ejercicios. Ya les comentaba sobre los mapas mentales en los ensayos. Sobre todo que les ayuden no tanto a memorizar toda la información y de lo que tratan las lecturas, porque también esto podría resultar como que abrumador, ¿no? El conocer o acordarse del contenido de las 5 lecturas que el colegio otorga, pero en realidad, más bien, si ustedes hacen varios mapas o escriben varios ensayos, pues de manera más, pues sí, mecánica, como que estos argumentos se van quedando, ¿no?, en la mente. Y también digamos, el ejercicio de la cuestión de los ensayos no es tanto que reproduzcan de manera fiel lo que las lecturas mencionan, ¿no?, sino que también puedan con sus propios argumentos utilizar estas ideas para escribir los ensayos. Entonces también no se preocupen como tanto por memorizar el contenido de todas las lecturas, sino más bien manejar estas cuestiones del tiempo y de escribir ambos ensayos. Y bueno, finalmente para la tercera etapa de las entrevistas, creo que es una etapa en la que también se puede llevar a cabo este ejercicio de la práctica, porque bueno, las preguntas que los profesores y profesoras realizan pues son en realidad muy variadas, puede ser dependiendo del estilo de cada profesor o profesora, pero de manera general pues ustedes tienen que hablar un poco sobre ustedes, sobre su trayectoria, sobre si es el caso y están realizando una tesis, una investigación, pues que platiquen un poco sobre su proyecto, sobre los temas de su interés en la investigación, sobre los posibles temas que les gustaría, si es el caso, estudiar en la maestría o más adelante. También un poco sobre sus actividades favoritas que les gusta realizar en su tiempo libre incluso. Entonces, bueno, también algo muy importante es que seguramente si están estudiando una ciencia social, o aunque no, pues están muy acostumbrados a estar siempre al pendiente de las noticias y de los acontecimientos que suceden en la realidad social, pero es muy importante que para esta etapa de las entrevistas también siempre lo consideren, ¿no? Que puede ser posible que algún profesor o profesora les pregunte sobre algo que esté sucediendo en el momento, y es muy importante que ustedes también cuenten con un criterio propio o una opinión sobre lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente estas son como recomendaciones muy generales para este proceso. Como lo mencionaba la profesora Luisi, pues en realidad la comunidad del Colmex es muy pequeña, entre profesoras, profesores y alumnos, y yo los invitaría también a que si más adelante tienen alguna duda o algo, también se pueden acercar a nosotras como generación, y seguramente también podremos como resolverles sus dudas que salgan más adelante sobre el proceso. Gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Y ahora le doy la palabra a Dafne Villagrán, quien nos hablará sobre su experiencia. Ella obviamente ya terminó el programa de maestría y nos puede decir cuál fue su experiencia con el programa y para qué le ha servido después. Adelante, Dafne.
Muchas gracias, doctora Luisi. Pues más que primero agradecerle la invitación y bueno, bienvenidos a todos, buenos días. Yo hablaré de todo lo que viví antes y después del colegio. Yo soy licenciada en Política y Gestión Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, maestra en Ciencia Política por el Colegio de México, generación 2017-2019. Y bueno, después, apenas el año pasado, ingresé al doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Toda mi experiencia y mis temas de investigación se han desarrollado en políticas públicas. Por lo tanto, en la maestría en ciencia política, la disciplina que retomé pues, fue en las políticas públicas. En cuanto a mi experiencia laboral y de investigación, después de la licenciatura ingresé al Instituto Mexicano de la Radio, y bueno, aquí fue donde me percaté que yo quería continuar un posgrado, analizar las realidades de una institución gubernamental, analizar las burocracias, entre otros temas importantes, las relaciones sociales. Me percaté que yo quería continuar un posgrado. Después de esto, al terminar la maestría, tuve la fortuna de ingresar a ser coordinadora, subcoordinadora académica y, y, y organizativa del diplomado en Políticas Públicas para la Inclusión y el Bienestar. Este diplomado fue una colaboración con la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México y el Colegio de México. Quien era el coordinador general de este programa es el doctor José Luis Méndez, quien es profesor del Centro de Estudios Internacionales y que, bueno, él fue mi asesor para mi tesis en la maestría. Y bueno, este diplomado tenía como objetivo formar servidores públicos en las materias de política social, que tuvieran una idea general de cómo hacer diagnósticos y cómo tratar de resolver los problemas sociales que competen a la Ciudad de México. Fue una experiencia demasiado grata. Aquí es donde pones en práctica, al menos yo como egresada de la maestría, de poder brindar estudios y experiencias a servidores públicos, que ellos son los que se encargan de formular políticas públicas. Después de estar en este diplomado, fui ayudante de investigación también del doctor Méndez. Y bueno, después de toda esta parte de la investigación, de esta generación de conocimiento y de investigación tanto del diplomado como de mi ayudantía con ACID, tanto el doctor Méndez y yo publicamos un artículo en este libro que está editado por el doctor Guy Peters, que es un reconocido profesor de los estudios de las políticas públicas y de la administración pública, y también por el doctor Guillaume Fontaine. Este capítulo habla de los instrumentos del diseño de políticas sociales en México. Es un análisis de los programas sociales que se han desarrollado tanto en México y cómo sirven realmente desde un inicio generar instrumentos eficientes de diseño. La siguiente, por favor, doctora. Bueno, hablándoles un poquito de más de mi experiencia, quiero decir que sí, la maestría es un sistema riguroso en el cual se requiere de mucha perseverancia. Y bueno, a lo largo de los 4 semestres se imparten materias que nos van formando aptitudes a nosotros como alumnos. Podría mencionar algunas aptitudes que para mí me formó, es la disciplina, disciplina al leer, al escribir, al continuar, al ser constante en lo que realicemos. Nos forman una capacidad a la resolución de problemas, nos forman cierto liderazgo, demasiada capacidad analítica. Esta palabra está de moda, pero realmente es cierta. La maestría nos forma resiliencia. Conforme avanza el tiempo, nos vamos adaptando a las circunstancias para sacar adelante el programa. Como ya lo dije, también nos forma mucha perseverancia, nos forma capacidad de comunicación tanto escrita y oral, e incluso nos forma, pero eso cada quien lo tiene que hacer conforme a cómo piensa y cómo es. Esto tiene que ver más con personalidad, pero sí nos enseñan a gestionar el tiempo. Es una maestría muy demandante que nosotros tenemos que aprender a gestionar nuestro tiempo y cómo funcionamos poco a poco.
Y bueno, hablar de estas distintas disciplinas, les puedo mencionar, nos dan análisis histórico, demasiado importante, sistemas políticos, español, porque si por algo nos hemos dado a conocer es porque sabemos bien escribir, entonces la materia de español es muy importante en la maestría. También políticas públicas, análisis comparado, y bueno, ya en el último año de la maestría realmente uno ya escoge las materias optativas que a uno le interesa de acuerdo a los temas que a nosotros nos interesen. Lo que hace ahí la maestría es dar un abanico de oportunidades bien interesante y bien importante de lo que a nosotros nos interesa. En este sentido, bueno, el último año sí es enfocarse realmente a la conclusión de una tesis. Yo aquí lo que realmente les recomendaría es que desde un inicio se enfoquen en qué tesis van a querer, porque en un año no les alcanza para terminarla. Y todas estas disciplinas que vamos teniendo a lo largo de la maestría, realmente eso nos permite hacer ese vínculo entre lo que nos gusta, en los temas que nos gustan, y el tema que nos están impartiendo. Entonces, como una recomendación para terminar a tiempo el programa, porque no hay nada más satisfactorio que terminar a tiempo, o por lo menos un semestre después, pero lo recomendable es a tiempo, es ir avanzando conforme avanza tu programa. Conforme vas teniendo tus materias, es ir analizando desde lo que a ti te gusta y desde los contextos que se brindan en la maestría. Entonces, todas estas disciplinas pues nos van guiando y nos van desarrollando métodos y técnicas que a la larga nos van a generar capacidades de análisis, como bien ya lo dijo la doctora Luisi, ante contextos nacionales e internacionales. Y bueno, todas estas aptitudes, lo que a mí me genera después de esta maestría, y como mencioné antes, pues esta maestría sí nos forma aptitudes, pero también muy importante nos forma carácter. Carácter después de, para afrontar a los ámbitos que nos interesen ingresar. Nos capacita para elaborar análisis bien fundamentados con teorías y metodologías sólidas que nos formaron en toda la maestría. Y déjenme decirles que ser titulado del programa de la maestría en ciencia política brinda un respaldo institucional, también por el Colegio de México, muy impresionante, realmente. Es un respaldo institucional, pero un respaldo desde los profesores también, un respaldo desde el Centro de Estudios Internacionales. Eh, eh, por ejemplo, he conocido compañeros también que han ingresado al ámbito laboral, hemos solicitado el ingreso a otros posgrados y el respaldo que da el colegio y el Centro de Estudios Internacionales brinda mucho soporte. Y bueno, en mi experiencia también, quien ha fundamentado mucha parte de la parte de investigación y quien ha formado mucho a mí ha sido un profesor del Centro de Estudios Internacionales, que es el doctor José Luis Méndez. Entonces, por mi parte, yo he sentido todo ese respaldo del Centro de Estudios y tanto del colegio. Y como ya bien dijo Ana, pues todas las dudas que tengan son bienvenidas. Nosotros vamos a tratar de responderlas y créanme que es una gran experiencia ingresar y concluir la maestría en ciencia política. Muchas gracias. Muchas gracias, Dafne. Antes de dar paso a las preguntas, quisiera compartir con ustedes rápidamente esta larga lista que decidí colorear en todos los colores del arco iris, no solamente para subrayar que el colegio también intenta ser una institución incluyente de todas las diversidades y las voces. A lo mejor no somos una comunidad perfecta, pero aspiramos a mejorar siempre en este aspecto. Sino también porque quiero que noten las diferentes, que resalten en diferentes colores las líneas de investigación que estamos trabajando actualmente en el Centro de Estudios Internacionales. Si ustedes notan en las primeras líneas, pues ahí hay palabras clave que se identifican con los estudios más clásicos de la ciencia política, ¿cierto? Instituciones políticas, regímenes de gobierno, formación de estados, federalismo, centralismo, descentralización, elecciones, partidos, participación, cultura política, ciudadanía. Sin embargo,
Hacia mitad de la lista empiezan también a aparecer temas mucho más novedosos que nos ocupan actualmente en la realidad sociopolítica en México y en la región de Latinoamérica, como son las violencias estructurales, la violencia político-criminal, desigualdades vistas con muy diferentes lentes, con perspectivas interseccionales. Un pilar muy fuerte que ya mencionó bastante en su exposición Dafne es el análisis de políticas públicas en general como subdisciplina de la ciencia política, la evaluación de políticas públicas, pero también tenemos exponentes muy fuertes en el Centro de Estudios Internacionales que se han especializado en algunos ámbitos particulares, la política social, principalmente transferencias económicas, la política de salud, de distintos países, la política exterior, la política energética, política medioambiental, política de combate a la corrupción, promoción de transparencia. En mi caso, soy especialista en política migratoria, por ejemplo, y por supuesto tenemos en el Centro de Estudios Internacionales a grandes exponentes del estudio de las relaciones internacionales en México y en Latinoamérica. Y hoy en día tenemos a personas haciendo investigación, pues realmente lo que se llama de frontera, muy conocidas que están investigando relaciones sur-sur de países en desarrollo en diferentes regiones del mundo, cooperación internacional, multilateralismo. Y finalmente quiero mencionar también la investigación, la producción importante que hacen colegas especializados en teoría política en el Centro de Estudios Internacionales, quienes estudian y escriben sobre conceptos clásicos de la ciencia política como son democracia, soberanía popular, justicia, liberalismo. Y un largo etcétera, que no me cabe aquí, no sé, la lista sería inmensa si yo quisiera representar todo lo que investigamos actualmente en el centro y que me parece una oferta muy atractiva para quienes quieren sumarse a la maestría en ciencia política porque conseguirían el acompañamiento de investigadores que estamos publicando todo el tiempo sobre lo más reciente, aplicando los métodos más novedosos para estudiar todas estas cuestiones. Les comparto aquí el programa de estudio sin la intención de detenerme mucho en él porque lo pueden consultar con mucho más calma, detenimiento en nuestra página, en internet, lo pueden estudiar, se darán cuenta que está compuesto por materias que se refieren a la base de la ciencia política con sus diferentes subdisciplinas. Cada una de estas materias además fortalece las diferentes líneas, las 4 líneas de investigación que ya les mencioné antes. Y lo que resalto en esta diapositiva es nada más en el tercer semestre, que ahora está por comenzar Gaby Franco, por ejemplo, es la oferta de 2 materias optativas. A partir del tercer semestre les invitamos a que ya empiecen a trabajar con mucho empeño en sus tesis de maestría y a que ustedes hagan una petición y nos digan cuáles son los temas que les interesan actualmente. Y nosotros transportamos esta larga lista de intereses a nuestro claustro de profesoras y profesores y les invitamos a que propongan materias optativas que correspondan con los intereses, las motivaciones que ustedes nos expresaron. Y por ello en este tercer semestre tenemos un componente dinámico y flexible que permite que el programa se adapte también a los temas que a ustedes les motivan. En el cuarto semestre prácticamente ya solamente está el seminario de tesis para acompañarlos en el desarrollo de su tesis con miras a que la terminen dentro del tiempo previsto. Y ahora quiero concluir ya con esto la presentación que hicimos y dar paso a sus preguntas. Entonces vamos a tomar las preguntas del chat y a lo mejor le puedo dar la palabra a Elsie para que les dé voz. Muchas gracias, doctora. Hola a todas y todos. Estaba revisando todas las preguntas que nos dejaron. Muchas gracias. Sigue abierto el chat para quienes quieran seguir proponiendo algunas y hay algunas muy similares, entonces eso nos ayuda para
para resolverlas en general. La primera pregunta fue de Ángel Ramírez, quien nos saluda desde La Habana y es licenciado en Educación, Pedagogía y Psicología. Denme un segundo, se me desconectó la pila, pero él quiere saber, bueno, leo la pregunta y corro por el cargador. Él quiere saber, creo que dos cosas. La primera es si se reciben este tipo de títulos desde el exterior, cómo manejar esa compatibilidad y de otras especialidades que él mencionó, psicología, educación y pedagogía. Como la armonía entre diferentes especialidades y además estudios desde otras partes del mundo. Entonces, voy corriendo por mi cargador. Muy bien, gracias, Elsie. Bueno, para responder a esta pregunta, muchas gracias por hacerla, es muy importante. Sí, la maestría está abierta para el interés y la solicitud de personas que se hayan titulado también de otras áreas, que no necesariamente tienen que ser las más cercanas a la ciencia política. Hemos tenido algunas personas admitidas a la maestría que venían de licenciaturas pues bastante distintas, así que no es un requisito indispensable que se titulen necesariamente de economía, sociología, ciencia política. Es lo más común, obviamente, pero no es un requisito. No los vamos a excluir de intentar el proceso por tener una licenciatura en psicología, así que valdría la pena intentarlo. En cuanto a los títulos obtenidos en el extranjero, pues lo importante es que se pueda presentar un título de licenciatura, y en cuanto a la conversión de calificaciones, pues ahí la Oficina de Asuntos Escolares del Colegio de México nos apoya, también tenemos una oficina de intercambio académico que nos apoyan para lograr traducir las calificaciones en otros sistemas a nuestro sistema de calificaciones. Así que ninguna de las dos, estas dos situaciones constituiría un obstáculo para solicitar admisión. Muchas gracias. Otra de las preguntas que han realizado varios de los participantes es sobre el documento título frente a, o sea, no tener todavía el título, pero tener el acta de examen profesional, y esto lo atribuyen sobre todo a la lentitud de los procesos burocráticos en la emisión, y bueno, quieren saber si hay posibilidad de presentarlo como un documento probatorio. Esta es una excelente pregunta y muy, muy importante, tan importante que es casi la única razón por la cual estamos realizando este conversatorio a estas alturas con tantísima anticipación, y es que el título será absolutamente necesario. En ocasiones anteriores, en generaciones anteriores, se aceptó como documento probatorio de la conclusión del grado anterior este tipo de cartas de examen, ¿no? Sin embargo, nos enfrentamos a nuevos requisitos por parte del CONACYT que ahora van a demandar a partir del año que viene que nuestros becarios, o por lo menos nuestros aspirantes a becarios, hagan su solicitud de manera individual sin la intervención de autoridades del Colegio de México. Y uno de estos requisitos supone que ustedes puedan poner su número de cédula de titulación. Entonces nos enfrentamos a partir del año siguiente a requisitos más rígidos que los que teníamos antes, aunque antes de hecho lo mínimo habría sido, como bien nos sugieren en esta pregunta, esta presentación de una carta de que el examen fue aprobado, aunque el título se demore un poco más. Entonces es muy importante, muy, muy importante que con toda la anticipación comiencen estos trámites de titulación que sabemos que son tediosos, son largos, son tardados, y precisamente por ello estamos realizando este conversatorio. Gaby, ¿tienes algo que añadir?
Sí, igual como un tip súper rápido para quienes vienen de la UNAM. Sucede muchas veces que justamente pasa algún tiempo entre la fecha de realización del examen y la fecha en que se expide el título, pero justamente también es un espacio en donde se puede aprovechar esta estrategia de trámites simultáneos, porque en la UNAM pasa mucho que uno está esperando que en el sistema aparezca la fecha de expedición del título, pero no aparece, ¿no? Incluso puede tardar como más del tiempo que te dice, pero muchas veces el título ya está listo en las oficinas, ¿no? Entonces igual, si a ustedes ya hicieron, bueno, si es el caso que ya hacen su examen y todavía no aparece que ya pueden ir a recogerlo, e igual les recomendaría como darse una vuelta por las oficinas de la DGAE y puede que su título ya esté ahí, esté listo esperándolo, solamente que no lo han subido al sistema. E incluso ya después del examen profesional y que pasan algún tiempo, aunque todavía no tengan el documento en mano, también pueden ir realizando el proceso para el trámite de la cédula profesional, perdón. Entonces sí, también porque sí es un espacio de tiempo que transcurre entre el examen profesional y la expedición del título, pero muchas veces es mucho menos, solamente que no aparece todavía en el sistema. Entonces sí, igual les recomendaría como darse una vuelta de manera física por las oficinas. Muy buen tip, Gaby, muchas gracias, muy importante. ¿Más preguntas, Elsie? Sí, el siguiente bloque de interés es que muchos de nuestros participantes han presentado diferentes formas de titulación distintas a la tesis. Varios mencionan entre ellas el diplomado y el examen EGEL. Entonces quieren saber la importancia de realizar una tesis en el concurso de selección, qué oportunidades tienen si usaron alguna otra vía de titulación y bueno, eso. Muchas gracias, muy buena pregunta. Y aquí voy a pedir el apoyo de Betty para que corrobore lo que voy a decir. Pero según entiendo, lo importante es que ustedes cuenten con su título. Y si en su universidad hubo diferentes vías para conseguir ese título, por vía de examen, por vía a veces de alto promedio, de otras formas de titulación, eso no es tan importante. Por supuesto que siempre haber escrito una tesis va a ser una ventaja porque les permite hablar sobre su investigación, pero lo importante es poder presentar el título de su primer grado. ¿Cierto, Betty? Buenos días. Así es, doctora Pedrosa. El que tengan una tesis, obviamente es mejor, pero si las instituciones donde estudiaron la licenciatura, el requisito para titularse no es con tesis, puede ser por el examen general en algunas, puede ser por diplomado, puede ser por promedio, eso no es un impedimento para que puedan participar en el concurso de la maestría. Lo importante es que tengan el promedio superior a 8, cuenten con su certificado de estudios con todas sus calificaciones y el título y la cédula profesional. Así es, muchas gracias, Betty. Elsie, ¿hay más preguntas? Sí, varias todavía. Otra inquietud que surge es alrededor del dominio del inglés, tanto para los procesos de examen como durante la maestría en sí misma. ¿Qué se requiere? Alguien preguntaba específicamente sobre si tiene alguna validez que hayan cursado por adelantado en el Centro de Idiomas del Colegio de México este idioma y bueno, si quieren esa la retomo en específico, pero tienen inquietudes sobre los idiomas, específicamente el inglés. Ok, respecto a los idiomas, yo creo que no tendrían que angustiarse tanto, la verdad. Un nivel básico de inglés es importante, ¿por qué? Porque algunas preguntas del examen de admisión van a tratar de probar qué tanto ustedes comprenden, tienen comprensión de lectura en inglés también. Es una parte pequeña del primer examen, de la primera fase del concurso,
Y lo que es muy importante para el programa es que se titulen de la maestría con un nivel intermedio de inglés. Este va a ser un requisito que ustedes van a tener que probar durante la maestría, pero no un requisito de entrada para la maestría. Y por supuesto que si ustedes ya cuentan con un certificado que puede ser el IELTS, puede ser el TOEFL, puede ser el otro certificado de Cambridge que existe, ahora no recuerdo su nombre, pero hay varios certificados posibles que les permiten a ustedes demostrar que ya tienen un nivel de inglés, pues pueden saltarse el inglés en la maestría y comenzar con otro idioma, francés o alemán, y aprovechar la oferta de formación en idiomas que tenemos, que también es gratuita en el Colegio de México. Muchas gracias. No sé si retomo brevemente esa pregunta que me quedó pendiente. Era de Larisa Salas. Ella es becaria del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios y su duda es sobre, bueno, el nivel de inglés necesario para aplicar, ya la respondimos. Y esta noción de, me gustaría saber si en el programa es obligatorio cursar el inglés en el colegio, pero creo que también ya se resolvió con... Sí, ella puede certificar que ya tiene el nivel B1.2, que es el mínimo necesario para titularse de la maestría, ya no tendría que cursar inglés durante la maestría, pero por supuesto la invitaríamos a aprovechar la oferta de otros idiomas, porque pues es maravillosa. Las siguientes preguntas son sobre el proceso de preparación para los exámenes. Y la primera es, ¿dónde puedo conseguir las guías? Supongo que esta nos puede ayudar Ana Gabriela. Y el segundo es si se escribe a mano o en computadora el ensayo. Gaby, adelante. Sí, bueno, sobre las fechas para la... no sé si es la misma pregunta, esta de las fechas de... Creo que hay como que hay dos fechas importantes, la de la apertura de la convocatoria y también la apertura del registro de los aspirantes. Entonces, si mal no recuerdo, bueno, en mi caso, hace un año, bueno, hace dos ya, la convocatoria se abre en octubre, pero el registro se abre a principios del siguiente año, ¿no? Pero en este sentido era como que esta cuestión que yo les comentaba de que aunque el registro se abre como que hasta el siguiente año, pues es importante que la documentación que se solicita desde octubre, pues se vaya preparando desde entonces para que a inicios del siguiente año ya esté lista esa documentación. Si mal no recuerdo, así como que bueno, las fechas del siguiente año son de febrero a marzo más o menos la apertura del registro para la documentación. Y no sé, perdón. No te preocupes, No. Gaby. Por ahora no vamos a dar las fechas de la convocatoria, Okay. porque esto es algo que decide la Junta de Profesores de nuestro centro apenas en agosto. El periodo a tener en cuenta es de octubre a febrero, en el cual va a ser muy importante que estén pendientes y más bien a partir de octubre estén muy, muy pendientes en la página del Centro de Estudios Internacionales para ver la convocatoria, las bases, el requisito, los requisitos que vamos a pedir y también el tipo de examen que vamos a aplicar. Debido a la pandemia, el último concurso de admisión se hizo todo en línea, entonces no había que escribir el ensayo a mano, sino en la computadora, ¿no? Con la aplicación de un software que permitía pues la observación, el control, mientras ustedes estaban respondiendo los exámenes. No sabemos cómo va a ser la convocatoria en este año y es algo que igual determinarán los órganos colegiados del colegio, considerando el avance de contagios y la situación de la pandemia. Entonces, sobre eso todavía no les puedo dar indicaciones más claras. Dafne. Sí, solamente para responder, porque todavía veo que hay algunas dudas del inglés. Lo que importa para concluir, para que salgan de la maestría, es el certificado que dé el Centro de Idiomas del Colegio de México. Entonces,
Por ahí vi una pregunta que mencionaba que si ya traía, que no tenía ningún documento que probara, pero que tenía el conocimiento de inglés. Yo recuerdo que cuando ingresamos a la maestría, este centro hace un examen de colocación de idioma y si ustedes pasan el nivel requerido por la maestría, que es intermedio, ya no tienen que preocuparse realmente. Y entonces, como comentó la doctora Luisi, ya pueden pasar a otro idioma. Eh, que es muy amplio, incluso hay chino, yo recuerdo que había chino, francés, alemán, entre otras cosas. Por ahí hablaba de Swahili, del estudio de Asia y África. Entonces, realmente no se preocupen tanto del inglés, sí conocimientos básicos realmente, pero para lo que sí se tienen que preocupar es por concluirlo a tiempo también con su programa. En el cuarto semestre ya tienen que tener este nivel de idioma, si todavía están en un idioma básico de inglés. Y es importante tener un nivel básico también a la entrada al programa porque varias lecturas que asignan nuestras y nuestros profesores desde el primer semestre son en inglés. Entonces, para tener, por eso hay un elemento de lectura de comprensión en el examen de admisión, porque nos interesa que sobre todo su capacidad de entender textos pues ya sea intermedia, aunque a lo mejor otro tipo de competencias orales y de escucha no estén igualmente desarrolladas, lo importante es poder leer un texto en inglés y entender su significado, su contenido. Bueno, continúan varias inquietudes sobre las fechas, pero como les mencionábamos, no podemos dar unas fechas tan precisas, sino estos periodos a grandes rasgos. Pero ahora me gustaría compartir con ustedes varias preguntas muy específicas, inquietudes sobre, por ejemplo, Byron nos pregunta, ¿qué tanto consideran las trayectorias laboral de los aspirantes? Y también tiene inquietud de saber las posibilidades de ingresar a un doctorado en el extranjero, que alguien más también preguntaba por intercambios, pero bueno, si quieren mejor ahorita las guardo, ya las agrupé. Muy bien, bueno, pues entonces, a ver, nuestro propio programa de maestría incluye en el tercer semestre la posibilidad de realizar intercambios, de realizar ese tercer semestre del programa en otras universidades del extranjero. Y en el Centro de Estudios Internacionales tenemos una larga lista de convenios con universidades muy prestigiosas en todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica, en Europa y más recientemente en Asia. Entonces, no todos se van al intercambio, de hecho es una proporción pequeña de estudiantes que se van de intercambio y la Junta de Profesores toma la decisión de quién puede irse de intercambio con base en dos criterios muy importantes, que es el desempeño académico, o sea, son las personas con mejores promedios de su grupo y al mismo tiempo tienen que haber presentado un avance sustancial de sus protocolos de investigación ya durante el segundo semestre. ¿Qué tan importante es la experiencia laboral previa? Bueno, esto se toma en cuenta. No tenemos un sistema de puntaje para atribuir importancia a estos elementos y en tal sentido, digamos que están en igualdad de condiciones alguien que viene recién egresado de la licenciatura que alguien que ya tiene experiencia laboral. Al final la experiencia laboral pesa, pues porque hay más madurez al estudiar, eso se nota un poco, se los puedo decir como profesora, se nota mucho quienes ya han acumulado un poquito de experiencia laboral, tienen un enfoque pues más disciplinado, más profesional al estudio, pero en realidad no es algo a lo cual se le dé un peso particular. Lo importante es desempeñarse bien en el concurso de admisión. Es algo que ustedes van a poner en su CV y que lo vamos a leer, pues. En un sentido similar, quisieran saber si tener una línea de investigación desde la licenciatura favorece para el proceso de admisión. Yo diría que sí y no. Siempre es bueno saber dónde están sus intereses, qué les motiva, qué les inspira, qué les interesa comprender mejor de la realidad, porque
Esto les permite identificar nichos que todavía hace falta comprender mejor desde una perspectiva muy académica. Eso siempre es muy importante, saber qué es lo que no se sabe del tema que a ustedes les interesa. Y sin embargo, creo que la apertura es un valor muy importante en la maestría, es decir, que se permitan ver más allá de los temas que ya han trabajado en sus licenciaturas, que permitan que nuestros profesores les irriten, les interesen con nuevos temas, nuevas disciplinas, nuevas formas de aproximación, nuevas perspectivas teóricas. Entonces, en ese sentido diría que sí y no. También entre las inquietudes sobre requisitos, pregunta Nadia Santiago, ¿piden cartas de recomendación académica para postular a la maestría? Sí, sí se piden cartas de recomendación y aquí entre los 45 que estamos y los que después lo vean en YouTube, les puedo decir que es importante acercarse a profesoras, profesores, empleadores que los conocen bien, que pueden hablar sobre su dedicación, su disciplina, su capacidad para hacer preguntas novedosas de investigación, más que recopilar grandes nombres o sellos, alguien que pueda escribir unas líneas y describirlos realmente como son. Se enterarán sobre el número de cartas de recomendación que pediremos cuando se abra la convocatoria, serán 1 o 2. Nos preguntaban casi al inicio sobre si teníamos datos de porcentaje de ingreso a mercado laboral y también sobre el porcentaje de becados, o sea, cuál es la probabilidad de que sean becados por CONACYT, si hay un porcentaje estimado de quienes acceden a estos estímulos. Son preguntas muy buenas y un poquito difíciles. La primera me la escribo y se queda pendiente para el siguiente conversatorio. Voy a investigar este número de cuál es el porcentaje de egresados que tienen empleo actualmente. Me imagino que es muy alto porque tenemos un número pequeñito de admitidos, un número un poquito menor de egresados. Y como decía Dafne, pues las credenciales del programa a la hora de titularse pues son muy, muy buenas, los ponen en una posición muy competitiva. Respecto a la segunda parte de la pregunta que era... Becados. Becados, bueno, ese es fácil hasta ahora, pero difícil a partir del año que viene. Hasta ahora el porcentaje fue de 100% de nuestros estudiantes regulares están becados, ¿no? Entonces no es solo que no tengan que pagar ninguna colegiatura porque el programa es gratuito, sino que además recibían un apoyo financiero de CONACYT que anda por ahí de los 13,000 pesos mensuales, si recuerdo correctamente. ¿Por qué se podrá poner un poquito más difícil la situación? Porque hay una nueva asignación de becas decidida recientemente por autoridades del CONACYT, y eso indica que la solicitud vendrá individualmente de los aspirantes y no de las coordinaciones del programa, ¿no? Entonces antes la coordinación hacía esta solicitud y se otorgaba beca a la totalidad de estudiantes del programa. Y ahora no será así, ahora cada uno de nuestros estudiantes tendrá que hacer su propio proceso, contarán con nuestro acompañamiento y nuestro apoyo para procurar que hagan todo bien, por supuesto. Sobre esto hay un compromiso fuerte de las autoridades del colegio y de las coordinaciones de los programas, pero como no tenemos experiencia con este sistema, es totalmente nuevo, tenemos nada más una indicación hasta ahora del CONACYT en el sentido de que intentarán que el apoyo sea universal, pero no es una garantía hasta ahora. Muchas gracias. Las siguientes preguntas que voy a hacer son en general de especializaciones, que tienen inquietud sobre eso, pero las voy a retomar puntualmente una por una.
La primera es, ¿hay posibilidad de especializarse en el área de metodología política como parte del programa, sobre todo en métodos cuantitativos? Sí, por supuesto que sí. Tenemos una buena formación en metodología cuantitativa ya desde el primer semestre de la maestría y siempre existe la posibilidad, como les decía antes, si ustedes tienen el interés de profundizar, esos conocimientos pueden tomar cursos más avanzados de otros centros del Colegio de México, por ejemplo, del CEDUA, del Centro de Estudios Económicos, del Centro de Estudios Sociológicos, que también ofrecen este tipo de cursos de metodología cuantitativa, e incluso pueden proponer ustedes cursos pequeños de especialización en algún aspecto particular, en programación en algún lenguaje particular, y nosotros nos esforzaríamos por conseguir una oferta docente que les ayude a profundizar esos conocimientos. Andrés Lucero nos pregunta si se puede consultar en algún lado la información detallada sobre seminarios de tesis, o eso varía dependiendo de la generación. Y de nuevo de especialización, ¿qué tanto llega a profundizar la especialización sobre análisis de políticas públicas? Bueno, esa es una pregunta muy buena porque a lo mejor el nombre seminario de tesis no les dice mucho, pero en las últimas 2 generaciones hemos experimentado con un formato que permite esa especialización. Entonces, en el tercer semestre, en lugar de tener un gran grupo que toma de manera conjunta el seminario de tesis, dividimos al grupo en las 4 especializaciones que existen, que ya les presenté antes, una de las cuales es análisis de políticas públicas. Y entonces, si ustedes presentan un tema de investigación, un protocolo de tesis que se encuentra claramente en esta especialización, les tocará el seminario de tesis con una profesora o un profesor que sea especialista en análisis de políticas públicas, y asimismo en el cuarto semestre quizá cambia el profesor o la profesora, pero se mantendrá esa especialización. Y el objetivo es que ya para su tesis estén trabajando con una experta o un experto en la especialización que les interesa. Muchas gracias. Había una hace rato, bueno, desde hace rato para Dafne. Querían saber, desde tu experiencia en las 3 diferentes casas de estudios, pues si podrías ahondar en diferencias principales entre estas. Muchas gracias. Pues realmente, cuestión de la Universidad de la UAM, de la UNAM, es un poco en cómo se genera la dinámica del conocimiento. Por ejemplo, en la UAM, en todas es lectura, ¿eh? No crean que ninguna cambia. Y en todas es como tú quieras realizar tu formación. O sea, tú sabes qué lees, qué no lees, qué te interesa, qué no te interesa. Y en ese sentido, los tres centros de los que he estado son iguales. Tú sabes cómo te formas realmente, y cómo quieres seguir adelante. Lo que sí es un poco la libertad entre los 3 centros. Por ejemplo, la UAM, la UNAM te dan tiempos para concluir tus estudios. El colegio no. El colegio tiene un estricto tiempo para titularse. Entonces, ahí es donde está un poquito la cuestión de lo estricto, es que tienes que ir avanzando junto con todos. No te puedes quedar atrás, no hay segundas oportunidades realmente. Hay calificaciones mínimas para aprobar las materias. Pero bueno, más que nada, hablando del colegio, eh, eh, la cuestión es que somos tan poquitos y grandes profesores que te van guiando. Entonces, de ahí es un poquito la diferencia. Los profesores van contigo de la mano. Y es un poco más riguroso, por lo que les comento, que no hay tiempos extras ni nada por el estilo. Pero lo que sí es, como bien ya comentó también la doctora Luisa al inicio, entonces, para todos lados es mucha lectura y tú vas formando tus capacidades y tus criterios conforme a lo que a ti te guste. Perdón, veía por ahí en el chat, ahora me dio un tiempo, unos segundos de revisar, veía que alguien preguntaba si ya tiene el nivel de inglés, pero no tiene ningún certificado, si hay posibilidad de acreditarlo con un examen de colocación. Sí,
sí se puede hacer un examen de colocación dentro del Colmex y ahí van a fijar cuál es el nivel. Entonces no es necesario que pagues extra por un certificado antes del proceso de admisión. Creo que es importante para que no hagan desembolsos que quizá no son totalmente necesarios. Yo quisiera ir concluyendo la sesión ya. Lo que vamos a hacer es recopilar todas las preguntas que hayan quedado para que nos sirvan de insumos para preparar la siguiente sesión informativa y conversatorio. Y quiero invitarles muy cordialmente a que si les faltó que respondiéramos su pregunta porque no dio tiempo o porque sienten que no quedó totalmente clara, no duden, por favor, en escribirnos. Pueden escribirme directamente a mí o también a Beatriz García y ambas estaremos dispuestas y nos dará mucho gusto responder a sus preguntas. No se queden con dudas, no se queden con inquietudes y sobre todo con inquietudes en el sentido que algo les desanime. Aclarémoslas a tiempo. Y con ello quisiera concluir la sesión, agradecerles muchísimo por su interés en seguir esta breve charla y sobre todo agradecer el apoyo de Elsie en la realización de este conversatorio y la participación muy experta y muy amable y además llena de tips y recomendaciones muy útiles a Gaby Franco y a Dafne Villagrán. Quedamos pendientes por el lado de la coordinación, Beatriz García, Sergio García y una servidora de todas sus dudas y preguntas y esperamos escuchar de ustedes en el proceso de admisión a la maestría en ciencia política.